Todavía la Organización de Estados Americanos no ha respondido al requerimiento de información de parte de Bolivia en relación a las elecciones fallidas de 2019. ¿Cuántos trámites se han cumplido? ¿Por qué la OEA, a través de su secretario general, Luis Almagro, no responde a este requerimiento? ¿Nos puede explicar, por favor, embajador? Claro que sí, como ustedes conocen muy bien, desde julio, cuando llegamos aquí a la sede de la Organización de los Estados Americanos, los Estados Unidos, la ciudad de Washington, hemos hecho una serie de solicitudes de información sobre los documentos que respaldan la supuesta auditoría de integridad electoral que se llevó adelante en noviembre del año 2019. Un total de 11 comunicaciones, un total de 11 cartas han sido enviadas desde el mes de julio hasta la fecha y ninguna ha merecido una respuesta del señor Luis Almagro. El caso ha sido llevado al Consejo Permanente, que es el órgano de gobierno más importante y permanente, como su nombre lo dice, de la Organización de los Estados Americanos, y tampoco el secretario general ha respondido a este requerimiento. Esta situación ha motivado que la delegación boliviana solicite la inclusión en un documento fundamental, dentro de los 5 documentos que se van a aprobar aquí en la Cumbre de las Américas, en esta novena cumbre, la inclusión en el documento sobre gobernabilidad democrática de un párrafo específico que establezca la obligación que tienen las misiones de observación electoral de ser imparciales, objetivas, independientes, generar el acceso a la información pública cuando se les requiera y respetar la soberanía de los estados. Después de una ardua pelea, después de más de 20 reuniones, finalmente se ha logrado, con el consenso de todos los países, con la imposición de la verdad, de la razón y la justicia, la aprobación de un párrafo, es el párrafo 2G de este documento, que establece este mandato. Esperemos que esta situación ayude para que el secretario general, de una vez por todas, entregue la información que debe entregar, se abra una investigación independiente, como lo han solicitado universidades de altísimo renombre aquí en los Estados Unidos, y finalmente su responsabilidad sobre lo que ocurrió en esta nefasta auditoría de integridad electoral de noviembre del año 2019 sea establecida y obviamente se dé sobre la base de la premisa fundamental de que una organización como es la Organización de los Estados Americanos debe defender y alentar y procurar las democracias en la región y no hacer todo lo contrario de lo que hizo finalmente el señor Almagro el año 2019, que con sus acciones propició un quiebre constitucional, un golpe de Estado y propició obviamente la caída de un sistema democrático que ya iba a cumplir 40 años en nuestro país después del retorno a la democracia el 10 de octubre del año 1982. Embajador, ¿ha respondido algo con algún argumento la OEA o en su caso ha omitido una respuesta al requerimiento de Bolivia? La OEA esquiva una respuesta, no nos ha dado ninguna respuesta escrita hasta la fecha. Recordemos que nosotros hicimos un evento sí, en el seno de la misma Organización de los Estados Americanos, un evento en el propio Salón de las Américas, ahí a 5 o 10 metros de las oficinas del señor Almagro, del señor Francisco Guerrero, del señor Gerardo Di Casa, que son quienes han manejado esta nefasta conspiración contra la democracia boliviana del año 2019. Los hemos invitado a que den su verdad. Ahí han estado representantes de las más grandes universidades de los Estados Unidos y ellos no han tenido la decencia, la dignidad de presentarse y dar su versión de los hechos. Quien nada debe, nada teme. Si ellos tienen algún argumento, el mínimo argumento para sostener esa conclusión de que en Bolivia hubo una manipulación dolosa de los resultados electorales en 2019, ¿por qué no se han presentado para dar su versión de los hechos? ¿Por qué no han presentado un mínimo documento? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué se esconden detrás de una posición absolutamente injusta y cobarde? Y pretenden, como nos dijeron en una comunicación escrita, que el tema de Bolivia sería un tema cerrado. Este no es un tema cerrado. Este tema es un tema que, en opinión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, aquí en Bolivia, ha desatado una ola de violencia que ha costado no solamente la interrupción de la democracia en nuestro país, lo más grave, las sendas violaciones a los derechos humanos, ha costado 38 vidas humanas, ha costado centenares de personas heridas, centenares y miles de personas perseguidas, exiliadas, asiladas, entre las que yo mismo me encuentro después de haber estado un año injustificadamente junto con otros exministros del presidente Evo Morales en la residencia de la Embajada de México. Esta situación no puede quedar en la impunidad, no debe quedar en la impunidad. Hay una gran conciencia, no sé si ustedes vieron ayer en un evento, un activista, un ciudadano norteamericano, sí, ha increpado a gritos públicamente al señor Luis Almagro por los hechos ocurridos en Bolivia.
Esta es una situación que no puede quedar en el olvido, que no puede quedar cerrada, que merece una investigación independiente, porque bueno, obviamente no solamente Bolivia, sino todos los países que conforman la Organización de los Estados Americanos tienen el derecho a saber la verdad de qué es lo que ha ocurrido en uno de los episodios más nefastos, en una de las felonías más grandes que ha podido tener una Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en un tema concreto, específico, que reitero, costó no solamente la democracia de un país, sino sendas violaciones a los derechos humanos. ¿Qué implica esto para la jurisprudencia internacional, para el multilateralismo, que la OEA no responda a un requerimiento insistente de parte de un Estado como es el de Bolivia en relación a un tema de interés obviamente nacional e internacional? Así es, esto ha generado un remesón muy importante. Nosotros realmente saludamos la aprobación de este párrafo 2G en el documento sobre gobernabilidad democrática que ha de ser suscrito por los presidentes el día viernes, que es un párrafo clarísimo que obviamente se motiva en esta situación concreta. Es un mandato específico que van a dar todos los países que forman el continente americano a la Organización de los Estados Americanos, a la Secretaría General, para que entregue información, genere el acceso a la información, que ha sido el punto más controvertido, donde el señor Almagro, a través de todos sus acólitos, ha tratado de oponerse durante varias reuniones, ha hecho hasta lo imposible para oponerse, finalmente no lo ha logrado, finalmente Bolivia se ha impuesto, se ha incluido este párrafo con la mención expresa a la obligación de generar acceso a la información. Este acceso a la información que está contenido se aplica al caso boliviano, además de la imparcialidad, la objetividad, la independencia, las características fundamentales y respeto a la soberanía que deben tener las misiones de observación electoral, y obviamente esperemos que esta situación cambie y finalmente la documentación que hace un proceso de auditoría sea pues pública, sea entregada. ¿Qué está escondiendo el señor Luis Almagro? ¿Qué está escondiendo el señor Francisco Guerrero? ¿Qué está escondiendo el señor Gerardo Vicaza? ¿Qué hay que los incomoda tanto? Que nada debe, nada teme. ¿Por qué no abren esa información? ¿En qué sostienen en definitiva esa conclusión nefasta, falsa, de decir que en Bolivia hubo una manipulación dolosa de los resultados electorales tendientes a alterar la voluntad popular? Esa frase que generó la muerte de personas, que generó el quiebre constitucional, que generó la insurrección de las Fuerzas Armadas en Bolivia, no ha salido más que de la cabeza, de la mente de estas personas que han actuado no técnicamente, sino políticamente. Y esta es una situación que por el bien de no solamente de Bolivia, por el bien de todos los estados americanos no debe quedar en impunidad. Estos hechos deben ser definitivamente aclarados, debe haber una investigación seria, independiente, imparcial y debe obviamente establecerse las responsabilidades, principalmente del señor Luis Almagro Lemes, que a la cabeza de la Secretaría General ha actuado por intereses parciales, mezquinos y sectarios, faltando a la verdad y generando gravísimas consecuencias en una nación como es la nación boliviana. Embajador, una vez aprobado este párrafo 2G sobre gobernabilidad democrática, el viernes va a insistir el gobierno boliviano en requerir esa información para presentar ya, alegando este párrafo, una solicitud nueva ante la OEA. Así es, el párrafo ya está aprobado, el documento está totalmente cerrado, nosotros ya lo hemos hecho público. Este ha sido un documento que ha sido trabajado en más de 20 reuniones. Bolivia tiene una participación intensa. Bolivia, lo digo con mucho orgullo, con mucha dignidad, se ha ganado el respeto de los demás países, porque uno cuando actúa en base a la verdad, a la razón, a la justicia, aún en los escenarios más adversos, siempre termina imponiéndose. Esta batalla, que es una especie de una batalla de David contra Goliat, finalmente ha dado un resultado positivo. El documento ya está aprobado por los países, ha de entrar en vigencia formalmente cuando lo suscriban los presidentes, y por supuesto que a partir de ese documento nosotros vamos a seguir insistiendo en que la memoria, la verdad y la justicia prevalezcan, la información sea abierta y los hechos sean aclarados. ¿Qué tiene siempre que esconder? ¿Qué tanto le preocupa a la Secretaría General para negarnos información? Si realmente los líderes de la oposición en Bolivia, el señor Carlos Mesa, el señor Luis Fernando Camacho, sostienen sus falsas acusaciones, las acusaciones que les ha llevado a quebrar un orden constitucional, a sendas violaciones a los derechos humanos del gobierno de la presidenta Yanine Áñez, la presidenta del pacto Yanine Áñez, que hoy está sometida a la acción de la justicia. Si no tienen nada que temer, ¿por qué no son partícipes también de que se abra la información? ¿Por qué queremos esconder? ¿Por qué queremos cerrar un tema simplemente con un cliché, con un nombre? ¿Por qué no abrimos la información? ¿Por qué no vemos realmente qué es lo que ha pasado?
Reitero, quien nada debe, nada teme, y los hechos en definitiva serán aclarados tarde o temprano. Eso se lo debemos a las 38 personas que han muerto, los debemos a las personas que murieron en Sacaba, en Sencata, a las personas que fueron víctimas de ejecuciones sumarias, como lo dice el informe del GIEI Bolivia, y es una deuda que la nación boliviana, el gobierno del presidente Arce, por supuesto, ha de cumplir